Imagínate estar atado a una tabla de madera bajo el sol abrasador, sin agua, sin comida, con tus fuerzas debilitándose lentamente mientras la multitud observa tu sufrimiento. O peor aún, ser arrojado a un pozo oscuro y profundo, sin posibilidad de escapar, esperando la muerte en total desesperación. Estas no son escenas de una película de terror. Esto era justicia en la antigua Grecia. Cuando pensamos en la civilización griega, solemos imaginar filósofos sabios, espléndidos templos y el nacimiento de la democracia. Pero hay un lado oscuro en esta historia que pocos conocen. Los griegos tenían métodos de castigo tan crueles que incluso hoy nos resultan impensables. Desde ejecuciones brutales hasta humillaciones públicas diseñadas para destruir el honor de una persona, la justicia en la Grecia antigua no siempre era tan refinada como sus ideales filosóficos. En este video, vamos a adentrarnos en las penas más brutales jamás aplicadas en el mundo helénico. Descubrirás castigos que iban más allá del sufrimiento físico, llegando a quebrar el espíritu de quienes los sufrían. Pero hay una pena en particular que se volvió tan atroz que los propios griegos comenzaron a cuestionarla. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu percepción de la antigua Grecia para siempre. En la antigua Grecia, la justicia no era administrada por juízes de carreira ou tribunais formais como conhecemos hoje. Pelo contrário, as sentenças eram decididas pelos próprios cidadãos. Em Atenas, por exemplo, qualquer homem livre poderia ser chamado para atuar como júri em julgamentos públicos. O destino de um criminoso não estava nas mãos de um juiz imparcial, mas sim na opinião da maioria. Os gregos acreditavam que a justiça deveria ser um reflexo da vontade do povo, mas isso nem sempre significava que o sistema era justo. Os julgamentos eram rápidos, emocionais e muitas vezes movidos por retórica persuasiva em vez de provas concretas. Um bom orador podia convencer um júri inteiro a condenar alguém apenas com palavras afiadas, sem necessidade de testemunhas ou evidências sólidas. As punições variavam conforme a gravidade do crime. Pequenos delitos, como roubo ou vandalismo, podiam resultar em multas, trabalhos forçados ou humilhação pública. Já crimes considerados graves, como traição, assassinato ou ofensas contra os deuses, recebiam penas muito mais severas, incluindo tortura, exílio e execuções brutais. Mas havia algo ainda mais chocante. O sistema de punição não se limitava a criminosos comuns. Até grandes pensadores e figuras públicas podiam ser condenados à morte se fossem considerados uma ameaça à ordem social. Foi exatamente isso que aconteceu com o famoso filósofo Sócrates, forçado a beber veneno por suas ideias perigosas para a juventude ateniense. Agora que entendemos como funcionava a justiça na Grécia Antiga, vamos mergulhar nos castigos mais brutais já aplicados. E você verá que para muitos condenados, a morte não era o pior destino. Imagina ser encadenado a una tabla de madera, con los brazos y piernas extendidos, expuesto bajo el sol abrasador sin posibilidad de moverte. A tu alrededor, la gente pasa y observa, algunos con indiferencia, otros con desprecio, mientras tu cuerpo se debilita poco a poco. Esta no era una simple ejecución. Era un castigo diseñado para prolongar el sufrimiento hasta los últimos momentos de vida. El apotimpanismo era una de las formas más crueles de pena de muerte en la antigua Grecia. Se reservaba para criminales considerados indignos de una ejecución rápida y honorable. En lugar de ser ajusticiados de inmediato, eran amarrados a un madero en posiciones extremadamente dolorosas y abandonados a su destino. Sin comida, sin agua y expuestos a los elementos, los condenados sufrían durante días antes de finalmente morir de hambre, deshidratación o por el ataque de animales carroñeros. Este castigo era más que una forma de eliminar a un criminal, era un espectáculo público, un recordatorio del poder del Estado y una advertencia para quienes pensaran en desafiar la ley. Se aplicaba a traidores, desertores y asesinos, con la intención de causar la máxima humillación posible. Pero, aunque la muerte era inevitable, lo peor no era el sufrimiento físico.
Lo más aterrador del apotimpanismos era la idea de morir lentamente, viendo la vida desvanecerse mientras el mundo seguía su curso, indiferente a la agonía del condenado. Y este era solo uno de los castigos aterradores de la antigua Grecia. El siguiente es aún más escalofriante: una caída al vacío de la que nadie salía con vida. Imagina estar de pie al borde de un abismo oscuro, con las manos atadas y rodeado de guardias que te miran sin piedad. No hay juicio, no hay oportunidad de apelar. Un empujón y el vacío te consume. La caída es brutal, el impacto rompe huesos, pero la muerte no siempre llega de inmediato. En la oscuridad del Barathron, algunos prisioneros agonizaban durante horas, incluso días, antes de sucumbir al hambre, las heridas o el abandono total. El Barathron era un profundo y aterrador barranco ubicado en las afueras de Atenas. No era solo un lugar de ejecución, sino también de tortura psicológica. Los condenados no eran simplemente asesinados, sino que eran arrojados al vacío sin piedad, cayendo sobre las rocas afiladas del fondo. Si la caída no los mataba instantáneamente, quedaban atrapados, heridos y a la merced de la muerte lenta. Este castigo era reservado para los peores criminales traidores, espías y enemigos de Atenas. Incluso grandes figuras políticas podían terminar en el Barathron si eran considerados una amenaza para la ciudad. El mensaje era claro: desafiar la ley o traicionar a Atenas significaba desaparecer en la oscuridad para siempre. Pero lo más aterrador no era la caída en sí, sino la incertidumbre de no saber cuánto tiempo duraría la agonía. A diferencia de otras ejecuciones donde la muerte era inmediata, el Barathron representaba un destino lleno de desesperación, un castigo donde el silencio y la oscuridad eran los últimos compañeros de la víctima. Sin embargo, no todos los castigos terminaban con la muerte. Algunos condenados enfrentaban una pena diferente, pero igualmente devastadora: el exilio, una sentencia que podía ser peor que la ejecución. No hay cadenas, no hay tortura, no hay una muerte violenta, y sin embargo, el exilio era considerado por muchos griegos como un destino peor que la propia muerte. Ser expulsado de tu polis significaba perderlo todo: tu hogar, tu familia, tu identidad y, en muchos casos, tu dignidad. En la antigua Grecia, la pertenencia a una ciudad-estado lo era todo. Ser ciudadano de Atenas, Esparta o cualquier otra polis no solo te daba derechos, sino también propósito. El exilio no solo te privaba de estos derechos, sino que te convertía en un paria, un hombre sin patria, condenado a vagar sin rumbo. Las razones para ser condenado al exilio eran variadas. A veces, se trataba de criminales que escapaban de la pena de muerte. En otras, era una medida política para deshacerse de figuras incómodas. Uno de los casos más famosos de exilio fue el de Temístocles, el gran estratega de la batalla de Salamina, quien, pese a sus victorias para Atenas, fue desterrado por sus propios compatriotas. Pero el caso más impactante fue el de Sócrates. Condenado por corromper a la juventud y desafiar las creencias de la ciudad, tuvo la opción de elegir entre el exilio y la muerte. Sorprendentemente, prefirió beber la cicuta antes que vivir sin su polis. Para muchos, la muerte era un destino más honorable que la vida en el olvido. ¿Pero qué era peor? ¿Ser ejecutado brutalmente o ser condenado a una vida de aislamiento, lejos de todo lo que alguna vez conociste? Sin embargo, para algunos condenados, la muerte no era solo un destino inevitable, sino un proceso meticulosamente calculado. Y el siguiente castigo es la prueba de ello: la ejecución con veneno. Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de ejecución fue el de Sócrates, el famoso filósofo ateniense. En 399 a.C., Sócrates fue condenado por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. En lugar de huir o aceptar el exilio, como otros podrían haber hecho, Sócrates optó por enfrentar su condena y beber el veneno de la cicuta. Para él, la muerte era una transición natural, un paso hacia el más allá,
en donde su alma sería juzgada sin las limitaciones de la vida terrenal. El proceso era lento. Tras beber la cicuta, los condenados sentían sus extremidades entumecerse antes de que el veneno llegara a su sistema nervioso central, causando finalmente la muerte por paro respiratorio. La imagen de Sócrates, calmado y rodeado de sus discípulos mientras se despedía, es una de las más icónicas de la historia de la filosofía. Sin embargo, no debemos olvidar que para la mayoría de los condenados, esta no era una muerte serena. Era una forma de ejecución fría, calculada y sin la misericordia de un golpe rápido. Este método de ejecución con veneno nos lleva a un tema inquietante: la humillación pública, otro castigo utilizado para mantener la autoridad y el control sobre los ciudadanos. En la antigua Grecia, el castigo no siempre se centraba en la tortura física o la muerte. La humillación pública era una de las formas más devastadoras de castigo, ya que tenía el poder de destruir no solo el cuerpo, sino también el alma del condenado. Para los griegos, el honor y la reputación eran fundamentales. La vergüenza era un castigo casi más temido que la muerte, ya que dañaba la identidad del individuo ante toda la sociedad. Uno de los castigos más humillantes era el mastigado, en el que el condenado era atado a una estructura en el centro de la ciudad, expuesto a la burla pública, mientras los ciudadanos podían escupirlo, insultarlo y, en algunos casos, arrojarle objetos. Era una forma de purificación de la ciudad que le recordaba a todos los habitantes que transgredir las leyes significaba una pérdida total de respeto y honor. Además, los griegos practicaban una forma de muda humillación en la que se marcaba al delincuente físicamente, dejando cicatrices permanentes en su rostro o cuerpo como recordatorio del delito que había cometido. Esta forma de castigo no solo afectaba al condenado en el momento, sino que lo acompañaba toda su vida, llevando la marca de su deshonra a cada lugar al que iba. En un nivel más psicológico, la humillación pública significaba el rechazo de la comunidad. Para un griego, estar fuera de la polis, alejado de la vida social y política, era un sufrimiento mucho mayor que la muerte. Era la destrucción de su identidad, una condena a vivir en la oscuridad. La humillación era un recordatorio constante de que el honor lo era todo en la Grecia antigua. Este castigo tan personal y humillante abre una reflexión sobre la naturaleza del poder en las antiguas civilizaciones. Pero al final, lo que queda claro es que la justicia griega era cruel, despiadada y a menudo irracional. Al examinar los castigos más crueles y brutales de la antigua Grecia, uno podría preguntarse: ¿cómo podían una civilización tan avanzada en el pensamiento filosófico y político aplicar formas de castigo tan despiadadas? La respuesta no es sencilla. La justicia griega no era solo una cuestión de leyes y reglas, sino de poder, control y honor. La muerte, el exilio y la humillación pública eran herramientas para mantener la cohesión social, el orden y el respeto a las normas que sostenían a la ciudad-estado. Pero, irónicamente, la misma civilización que dio al mundo grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, también era responsable de actos de crueldad sin igual. La brutalidad de estos castigos revela una sociedad profundamente preocupada por el equilibrio entre lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. El honor era la moneda de cambio de la vida social en la Grecia antigua. No solo se trataba de castigar a quienes infringían la ley, sino de enviar un mensaje claro: el crimen no solo era una transgresión contra el orden establecido, sino contra el mismo tejido moral que mantenía unida a la polis. Este enfoque extremado hacia la justicia refleja las tensiones inherentes en una sociedad que valoraba la libertad individual, pero también buscaba el control colectivo. Aunque la civilización griega ha dejado un legado intelectual y artístico impresionante, también nos muestra una cara oscura. La crueldad en los castigos aplicados a los criminales tanto a nivel físico como psicológico
plantea la pregunta de hasta qué punto una sociedad puede ser civilizada si, al mismo tiempo, lleva a cabo actos tan inhumanos. La justicia griega, en su mayoría, buscaba más la disuasión a través del sufrimiento que una verdadera rehabilitación o redención de los individuos. Hoy, al reflexionar sobre estos castigos, no solo nos enfrentamos a una visión más profunda de la antigua Grecia, sino que también podemos preguntarnos: ¿cómo hemos evolucionado como sociedad en cuanto a la justicia? Aunque los métodos de castigo han cambiado, el poder y el control continúan siendo factores importantes en nuestras instituciones legales. Tal vez, la lección de la Grecia antigua no sea solo sobre el pasado, sino también sobre cómo las sociedades modernas deben luchar por un sistema de justicia que no dependa del sufrimiento, sino de la rehabilitación y el entendimiento. ¿Y tú, qué opinas sobre las formas extremas de castigo que se utilizaban en la antigua Grecia? ¿Crees que la justicia moderna ha logrado un equilibrio mejor entre la pena y la rehabilitación? Déjanos tu opinión en los comentarios.